Pinturas de María, Jesús y los santos. Imágenes del hace mucho tiempo perdido imperio de Bizancio. Esta es una jornada de descubrimiento, la búsqueda de los orígenes de la fe occidental, la historia de las antiguas batallas que cambiaron el mundo para siempre. Bizancio, el imperio perdido. Nacido de la Biblia y del pagano imperio romano, Bizancio aún se eleva en el corazón del mundo moderno, de sus ideas sobre héroes y villanos, del gobierno tanto bueno como malo y del derecho de ley. Todas las ciudades de Bizancio contenían imágenes sagradas, retratos sagrados. Se decía que vinieron del cielo. Eran llevados a las batallas. La gente moría por salvarlos de la destrucción. Esta es su historia. El cielo en la tierra. Este es el corazón del antiguo palacio de los papas de Roma. Es siglos más viejo que el Vaticano y está lleno de maravillas sagradas. Los creyentes dicen que Jesucristo caminó una vez por estos escalones, que fueron tomados del palacio de Poncio Pilatos en Jerusalén. Los escalones fueron traídos a Roma en los primeros siglos de la cristiandad y aún son reverenciados por millones de personas que cada año los suben de rodillas profundamente inmersos en oraciones de penitencia. Dentro de la antigua capilla de la cima, la imagen más sagrada de Roma, una imagen creada, decían, por manos nada humanas. Un retrato tan poderoso que cuando, en la Edad Media, los bárbaros se detuvieron en las puertas de la antigua Roma, la imagen inmovilizó a las tribus con su mirada paralizante y los hizo regresar a Alemania. La pintura está completamente encerrada en plata. Lo más cerca que se puede llegar es a esa pequeña cara en la parte superior que en realidad está pintada en lino y yace sobre el antiguo panel. Este tipo de cara, redonda, con cabello oscuro, es probablemente lo más cerca que puede llegarse a un auténtico retrato de Cristo. Se dice que el original fue pintado por los primeros cristianos en las paredes del palacio de Poncio Pilatos. La pintura real que había debajo fue borrada totalmente hace 1000 años. Eso en realidad no importa. Esto es más que una pintura. Es literalmente una ventana al cielo, una conexión entre la divinidad y la tierra. Los romanos llamaban a su pintura la acurópeta, una palabra oriental que significa dibujo hecho en el cielo. En realidad, fue hecha en el siglo VII, en el imperio de Bizancio, como parte de un conjunto de dibujos de la gente de la Biblia. Todas esas imágenes vienen del Oriente. Son nuestras imágenes más básicas de reyes, dioses, gobiernos, héroes, madres y villanos. Todos esos seres que damos por sentados. Y la historia de cómo llegaron del Oriente al moderno Occidente es un cuento sorprendente. Han llegado a través del fuego. Es una historia de enceguecimientos y odios y de la luz de la fe. Es nuestra historia. Y es también una parte de la historia de Bizancio.
La historia comienza en el año 360, apenas unos pocos años después que el Imperio Romano había aceptado al cristianismo, cuando un peregrino pagano vino aquí, al santuario griego de Delfi, a preguntarle al dios Apolo si las antiguas imágenes paganas serían alguna vez honradas y veneradas de la forma antigua. Muy profundamente, debajo del vasto templo de Apolo, estaba una vieja señora llena de emanaciones de una grieta volcánica y drogada con cianuro. Ella balbuceó una respuesta y un sacerdote anotó sus palabras en versos clásicos. Dile al mundo que ha caído el glorioso templo. Los manantiales de Apolo están secos. El mundo ya no tiene profeta. Usando los signos y símbolos de los antiguos dioses, el sacerdote de Apolo acababa de anunciar el fin del mundo pagano. En el mundo pagano, los dioses lo controlaban todo, desde el movimiento de las estrellas hasta el de los peces en el mar. Sus signos y símbolos estaban por todas partes. Ellos protegían los cultivos y los árboles, estaban en cada piedra. Cuando caía un rayo, se sentía porque pertenecía a un dios y cada dios tenía su signo. Era un mundo completo y todo el mundo se sentía seguro en él. Cuando el cristianismo controló el Imperio Romano, atacó y barrió todos esos signos. Ahora bien, estos signos eran tan viejos como el hombre mismo, y el cristianismo estaba escasamente provisto de alternativas. Después de todo, era un lenguaje de libros y palabras. A riesgo de caer, tenía que desarrollar y rápidamente un nuevo conjunto de imágenes para el mundo. El truco, el genio, podrían decir, no era solo reemplazar este antiguo caos de 10.000 signos y símbolos paganos con un conjunto único de imágenes cristianas, sino encontrar un modo rápido de esparcir estas imágenes y retratos cristianos a través del antiguo Mediterráneo. Libros eran la respuesta. Los libros se inventaron al mismo tiempo que se inició el cristianismo. Antes de eso había pergaminos. Esta es una copia. Uno de los libros más viejos del mundo, de los primeros siglos del cristianismo. Si lo hojean, verán dibujos que ilustran la narrativa. Si ese hubiera sido un libro cristiano, podría haber recorrido todo el Mediterráneo y haber tomado un conjunto de imágenes cristianas, la historia de las paredes de la iglesia. Esta es solo una copia. Estas imágenes antiguas son tan preciosas que de los libros de esa época, del siglo V, algunas de las imágenes más viejas provenientes de ellos ahora están protegidas en vidrio. Miren, aquí está Júpiter. Este es un libro pagano que ilustra poesía pagana y es un dibujo de Júpiter, el rey de los dioses, y tiene un halo. Igual que los santos cristianos lo tendrán en sus retratos, está sosteniendo un globo justo como lo tendrá Cristo en 1.000.000 de iglesias. Está sentado bajo la bóveda celeste como Cristo. Y es el rey de las estrellas, la luna y el sol. Esta es una pose que nos dice que es un rey. No puedes tener a Jesús, rey del mundo, a menos que luzca como un rey. Ese luce como un rey. De allí es de donde están sacando su iconografía, directo de la fe pagana. Ahora vean esto. Aquí hay otra de esas muy valiosas ilustraciones antiguas, las raíces de nuestro arte occidental. Piensen en esto. Cuando hacen gestos hoy en día, cuando señalan victoria o comunismo, fascismo, ban ban, están haciendo gestos universales. Ellos producen inmediatamente emociones en ustedes. Esto les decía a los cristianos el mismo tipo de cosas. Miren aquí, hay un general romano, su señora y un amigo cenando. Están sentados alrededor de una mesa. Tienen halos. Todo el mundo sabría que esta era una mesa imperial. Hay una forma de dibujar mesas, hasta con un pescado en medio de un plato. Verán eso en las iglesias. Verán la misma imagen, excepto que allí se convierte en la última cena. Las primeras imágenes imperiales en contar historias de la Biblia cristiana, en simbolizar su fe, vinieron de esta ciudad, a 1.500 kilómetros al este de Roma. La antigua Constantinopla
ahora a Estambul, en la Turquía moderna. El emperador Constantino el Grande consagró esta columna cuando fundó Constantinopla en el año 330. Desde ese año, la ciudad se alzó en el corazón del vasto imperio de Constantino, el primer estado cristiano, primera entre las más grandes ciudades que el mundo jamás había visto: Alejandría, Antioquía, Roma y capital del nuevo imperio de Bizancio. Desde el mismo principio, Constantinopla realmente mostraba nueva religión, nuevo estado, nuevo gobierno. Todo estaba disponible aquí. Aunque resulte sorprendente, tenemos una buena idea de cómo se sentía vivir dentro de esta ciudad en ese preciso momento en la historia. Esta es una foto de prensa de 1500 años, aunque no en película, sino en marfil. Esta es la pulpa del colmillo de un pobre elefante. Los bizantinos importaban marfil de la India y de África. Este vino seguramente de África porque es enorme. Habrá venido, por supuesto, a través del Egipto por todo el imperio hasta Constantinopla. Los bizantinos adoraban el marfil. Pensaban que tenía una textura como la de la piel viva. Esta es entonces la única visión que tenemos de la vida en Constantinopla alrededor del año 420. Es una procesión. Dos sacerdotes están llevando los huesos de San Esteban de Jerusalén en un carruaje real hasta el Palacio Imperial de Bizancio. El poderoso emperador Teodosio II está caminando con sus ministros por el centro de la ciudad. La procesión de Teodosio habría pasado justo por esta calle. Este es el Estambul moderno. En aquellos días del siglo V, era llamado Constantinopla. Estamos caminando entre los puertos y el antiguo centro de esta ciudad. Sospecho que era casi igual en aquellos días, solo que habrían miles de personas mirando al emperador en su camino al palacio. Estas procesiones, especialmente en esa época, eran un asunto bastante tenso. Este tipo de ciudades, estas grandes ciudades clásicas, tenían 1000 años, pero los obispos que las dirigían las miraban con nuevos ojos. Los tiempos estaban cambiando. Ellos veían a los ricos caminando hacia la iglesia para cuidar sus almas, pateando a los mendigos, niños mutilados por sus padres para hacerlos lucir más lastimosos. Y veían pasar a mujeres ricas que llevaban joyas equivalentes a kilos de alimentos y no les gustaba lo que veían. Los obispos cristianos querían una ciudad moral, una ciudad sin sexo, una ciudad pura y además una ciudad más equitativa. Así que por eso, quizás es por lo que el emperador no está sentado en su carruaje, sino caminando por la calle y llevando una vela junto a sus cortesanos y los huesos de un hombre pobre de Palestina viajando en el coche real. La procesión del emperador estaba en camino a una gran plaza, a medio trayecto entre el palacio y el patio de la iglesia. Creo que nuestra procesión de marfil habría pasado por aquí, justo por el corazón de la antigua ciudad. Ahora, ven ese baño turco de allá, está más o menos en el mismo lugar que la entrada en nuestro marfil. Ven ese gran domo alto sobre la entrada, la imagen de Cristo, la cara de Cristo en la entrada. Esa era una imagen tan famosa. Era llamada el Cristo de la entrada. El más famoso e influyente retrato de Cristo. Fue copiado de la gran estatua de marfil brillante de Zeus de las 7 maravillas y estaba situado en un palacio por allá. Ahora, imaginen a nuestra procesión moviéndose. Están pasando por este gran pórtico, están a 3 pisos de altura, gente mirando desde los arcos, viendo hacia abajo, moviendo su incienso, complacidos de ver al santo llegando a la ciudad para hacer a la nueva Jerusalén, uniendo al cielo con la tierra. Pero miren allá. Ese es el punto donde la iglesia, la nueva iglesia de San Esteban, está siendo construida. Está lista para recibir las reliquias. Aún no han terminado el techo y los techadores todavía están trabajando. Pero la emperatriz está esperando orgullosamente en la puerta, sosteniendo una cruz.
Y eso es bastante extraordinario. Por primera vez en el mundo antiguo, el centro de atención no es el emperador, sino la emperatriz. Ella sostiene la cruz de la victoria. Ella recibe las reliquias sagradas en su iglesia. Probablemente es la emperatriz virgen Pulcaria. En ese lenguaje tan antiguo de los signos y los símbolos, el pequeño marfil nos cuenta sobre una antigua revolución, una que aún afecta al mundo hoy en día. Imaginen que es Semana Santa, 15 de abril del año 428, y que esta agradable iglesia nueva está llena de todos los nobles de Constantinopla, hombres abajo, mujeres en el piso superior y en las galerías. De repente, hubo una gran calma. La Guardia Imperial y el emperador y toda su familia habían entrado a la iglesia. Ahora, en el medio de estas iglesias hay un gran púlpito. Por más de un siglo, los predicadores han lanzado fuego desde estos púlpitos, usando todo el lenguaje, todos los signos, todos los símbolos de la fe cristiana y la ética de la Biblia, estableciendo toda la estructura de este nuevo imperio cristiano. Y el emperador y su familia escuchaban humildemente. Justo en esta línea estaba una baranda del altar, separada de la nave principal de la iglesia del alto altar. Solo el emperador y sus sacerdotes podían estar aquí, cerca del divino misterio de la comunión. En el año 428, las cosas eran muy diferentes. Teodosio, el emperador, era acompañado al altar por su hermana Pulcaria. Ellos gobernaban juntos desde niños. Dos pequeños asustados en un palacio lleno de intrigas y complots por la sucesión. A los 14 años, Pulcaria había encontrado la respuesta. Ella dedicó un altar a su propia virginidad y al mandato del emperador. A partir de ese momento, gobernaron como una extraña pareja sagrada y no hubo conspiración para derrocarlos. Además, le había dado a Pulcaria un rol único dentro de la iglesia. Ese día particular de Semana Santa, las cosas resultaron diferentes. El camino de Pulcaria al altar fue obstruido por el nuevo patriarca de Constantinopla, un tal Nestorius. Él dijo que solo los hombres podían entrar al santuario. Pulcaria estaba horrorizada. Su nuevo rol como virgen había proyectado a las mujeres de una forma diferente. Ella era pura como el oro, dijo. Se había mantenido suave como la lana para recibir el Espíritu Santo y gritó: ¿acaso no he dado a luz a Dios? Pero Nestorius era un hombre de la vieja escuela. Prefería ver a las mujeres como hijas de Eva, esa desafortunada dama que se interesaba en serpientes, sexo y pecado. Tú, le dijo a Pulcaria, has dado a luz a Satán. Y ahí lo tiene. Los roles de las mujeres establecidos en los inicios de la iglesia cristiana: pecadoras, vírgenes y madres. Al abrir el debate, Pulcaria no solo había promovido el rol de la Virgen María y las mujeres de Bizancio, sino que había definido el papel de las mujeres en el cristianismo para siempre. Animado por Pulcaria, el siguiente consejo en pleno de la iglesia declaró que María, la madre de Jesús, era María, la madre de Dios. Fue el momento definitivo. El desafío de Nestorius a la emperatriz Pulcaria fue visto entonces como un insulto a la Virgen María. Fue declarado hereje y exilado. Gracias a Pulcaria, la familia del emperador de Bizancio se había convertido en un reflejo de la Sagrada Familia en la corte celestial. Es por eso que estos emperadores medievales ofrecen su ciudad y una imagen de esta iglesia, Santa Sofía, la Catedral de Bizancio, para la protección de la Virgen María. La Madre de Cristo es también Madre de ellos. Después de Pulcaria,
Los reyes de Bizancio gobernaron por derecho divino y por derecho de nacimiento, y todos los subsiguientes reyes occidentales los imitaron. Pulcaria había conjurado un hechizo de poder y santidad que hasta hoy rodea los cargos de gobierno. Ella también cambió la manera en que los hombres veían a las mujeres y cómo las mujeres se veían a sí mismas. Por todo el imperio, las ciudades de Bizancio se llenaban de piedad cristiana, aunque todavía era un mundo mágico y supersticioso. Un mundo también donde aquellos que conocían la voluntad de Dios poseían un enorme poder. Ermitaños como San Simón del Pilar, quien predicaba en Siria y no dudaba en cuestionar la conducta del propio emperador. ¿Cómo te has vuelto arrogante, oh emperador? ¿Y cómo tu corazón ha olvidado al Señor, tu Dios, quien te dio la corona imperial y el trono imperial? ¿Y cómo te has hecho amigo del inútil e infiel judío? Entonces, oye esto. Pronto encararás el juicio divino y alzarás las manos al cielo y gemirás. La impiedad, entonces, desataba la ira de Dios. La piedad, por otra parte, traía la prosperidad, un buen gobierno y la victoria además. Los predicadores mantenían sus ojos sobre las grandes ciudades y en el campo igualmente, porque la gente que alimentaba y movilizaba a Bizancio también estaba a merced de Dios. Inmerso en la Anatolia turca, este pequeño pueblo fue una vez la ciudad de San Miguel de los 10.000 ángeles, famosa por sus exquisitas iglesias. En la zona campestre de Bizancio, la vida estaba en el filo de la navaja, entre la prosperidad y la hambruna, entre la carne y el diablo. Las piedras mágicas todavía aliviaban el dolor de cosechar y de parir. Figuras mágicas, mitad gallo, mitad serpiente, vestidas de armadura, aún mantenían a raya al mal de ojo. Bizancio fue construida sobre las memorias de este pasado pagano, a veces hasta con las mismas piedras viejas. Demonios antiguos rondaban la campiña, secaban pozos, cortaban la leche y amenazaban con la plaga y la locura. Muchos santos eran en realidad doctores tratando una locura nacida del terror sagrado. Sus oraciones alejaban a los antiguos demonios, resguardando a los animales y a las cosechas. Por supuesto que para los arqueólogos tales andanzas son muy difíciles de excavar. Sin embargo, a veces todavía hay claves de ellas sobre la abultada tierra. ¿Alguna vez se han preguntado qué atrae a los arqueólogos a un lugar en vez de otro? Esta colina es un maravilloso ejemplo. Solo miren su forma. Es un poco extraña en el paisaje. ¿Ven esas piedras blancas? Esta piedra es de construcción. Podrían pensar, eso es interesante, pero entonces yo encontré esto. Miren, es una pieza de mármol igual a la que usaban los bizantinos para revestir las paredes. Así que este es un edificio bastante rico. Aquí hay un pedazo del techo, así que tenemos las paredes, el techo, todo lo que se puede necesitar. Ahora observen un poco más de cerca. Podrán encontrar algo absolutamente único. El terreno está lleno de pequeños pedazos de vidrio. Estos son muy especiales. Son mosaicos y fueron hechos entre los siglos V, VII u VIII. Esto es lo que hace que este campo sea único. Miren alrededor y pronto encontrarán por qué una iglesia ciudadana tan sofisticada fue construida aquí, internada en el campo. Mucho antes de que los cristianos se apoderaran de su magia, esta área fue un santuario pagano, un lugar de manantiales y arroyos sagrados, un pequeño paraíso.
Bien, este es el lugar que le ha dado su nombre a la región. En turco antiguo, Yurmay. En griego, Hermía. En romano, Thermae. Allá hay una fuente de aguas termales, que en algún tiempo fue un templo pagano. Esa iglesia en la colina, con aquellos hermosos mosaicos, quizás sea su descendiente exacto. Es un lugar mágico. Una vez hubo muchos lugares como este en Anatolia. Hubo una vez, en los primeros años del cristianismo, una lavandera pagana llamada Hipatia, quien dijo que solo se haría cristiana si podía ver por sí misma el rostro de Jesús, e inmediatamente, dice la historia, encontró el retrato del Señor flotando en las aguas del arroyo del pueblo. Ella se asustó mucho y apretó la pintura contra su pecho. Entonces, Hipatia encontró que tenía dos pinturas, el retrato original y otro impreso en su vestido. Era un milagro. Esas imágenes tan poderosas, caídas directamente del cielo y duplicadas misteriosamente, son llamadas acurópetas. Según la tradición, varias de ellas todavía sobreviven. La acurópeta, en el antiguo palacio de los papas de Roma, el Gran Manto de Turín. En el siglo VII, el Oriente explotó. Los bizantinos se movieron hacia Persia y los persas hacia Bizancio. Grandes batallas tuvieron lugar en estas planicies durante un cuarto de siglo y más. Estos majestuosos ejércitos con su oro, plata, sus estandartes y sus generales, toda la panoplia de la guerra antigua, toda Persia destruida y toda Bizancio saqueado, excepto una sola ciudad, la de Constantinopla. Y al mismo tiempo que estaba ocurriendo esta tremenda batalla, pequeñas tribus se estaban infiltrando en el imperio. Una de ellas trajo la peste bubónica. Fue tan mala que 10.000 personas al día murieron por ella. Los cuerpos fueron apilados en una fortaleza y el terrible olor de la muerte flotó sobre la ciudad. Una de esas tribus de una ciudad mercantil en Arabia encontró en medio de sí misma un gran profeta, Mahoma. Mahoma tenía la habilidad de convertir una revelación religiosa en una realidad política inmediata. Encendidos por su genio, los ejércitos del Islam barrieron los devastados paisajes del Oriente. En el año 636, en una batalla en las alturas del Golán, los bizantinos fueron aplastados. No mucho después, el Imperio Bizantino, ese vasto imperio que una vez había abarcado desde España a Siria, era gobernado por kurdos árabes. Al mismo tiempo, la nación de los eslavos había irrumpido a través de las defensas nórdicas bizantinas en el Danubio y estaban incursionando hacia el sur hasta Grecia, incluso amenazando a Constantinopla. El viejo Bizancio estaba completamente destruido. Un antiguo modo de vida llegaba a su fin. La historia de la ciudad siria de Apamea puede servir para otras 100. Apamea había sido una ciudad grande y rica durante 1000 años. En tiempos paganos, tuvo cantidad de filósofos y finos templos. Antonio y Cleopatra vinieron aquí de luna de miel. La Apamea bizantina también tuvo su ración de elegancia, de iglesias, reliquias y obispos tragafuego. Había cientos de ciudades como Apamea a lo largo del imperio de Bizancio. Pero luego de las grandes guerras, todas ellas colapsaron. Es muy difícil ver un desastre en la arqueología. Las cosas se detienen, todo lo que se encuentra es ceniza. En el Imperio Bizantino, prácticamente se dejó de acuñar monedas. Esto significó que nadie podía recabar impuestos, nadie podía reparar nada más, no había inscripciones. Prácticamente se detuvo la historia.
Después del siglo VII, los sobrevivientes regresaron a las ruinas y comenzaron a construir pequeñas casas y pequeñas fortalezas entre las grandes columnas vertebrales de las ciudades rotas. En ese punto del mundo, Constantinopla era la única ciudad imperial sin conquistar que quedaba. Se podría decir que Bizancio había cambiado de un imperio de ciudades a un imperio de fortalezas. Durante gran parte del siglo VII, Constantinopla debe haber lucido así, la vieja Monumbacier al sur de Grecia. Los muros de la ciudad protegían a los refugiados del imperio perdido, soldados, artesanos, terratenientes. Sus iglesias estaban llenas de las imágenes de 10.000 capillas lejanas. Sus plazas abiertas y carreteras públicas se asfixiaban de vías curvas y pequeñas callejuelas. La escala de la vida había cambiado completamente. Ahora la gente se quedaba junto a la hoguera familiar. Leía libros en silencio, cultivaba sus canciones, se dedicaba a romances clandestinos. Hasta las pautas de comida y bebida cambiaron. El pan, por ejemplo. El maíz de Constantinopla venía principalmente de Egipto. Después de las invasiones árabes, no había maíz en Egipto, ni limosnas de pan gratis por primera vez en cientos de años. Peor aún, el trigo que venía del norte sabía diferente, pero subía como el pan moderno, y ahí es realmente donde surge la hogaza moderna. Pero no era solo la comida que se ingería, era la forma en que se comía. La gente antigua se había sentado en sofás atendidos por esclavos, no tenían cuchillos ni tenedores, no había dónde ponerlos. Ahora, con sillas y mesas, la gente se sentaba, así que las grandes cucharas clásicas fueron limadas para hacer un pequeño tenedor y pinchar la comida. Muy pronto la gente cortaría su propia comida con cuchillos. Otros cambios más. La pérdida de Siria con los árabes prácticamente extinguió el comercio de aceite de oliva. Así que las casas se iluminaban con velas, las cuales eran costosas. Tampoco se podía freír mucho, ahora había más comida hervida del norte. Las comidas del norte requerían más de carne que de puerco. Los del norte además vestían ropas diferentes. Bizancio era frío, la gente comenzó a usar pantalones por primera vez. Esos tipos rudos del norte con su cabello largo comenzaron a ser imitados por los bizantinos. Si quería lucir atractivo y salvaje, tenía que lucir como un norteño. El mundo viejo clásico estaba desapareciendo. Tras las altas paredes de piedra, había incertidumbre, estrés y miedo. Y en el viejo modo de la época, Bizancio expresó este cambio de ánimo con los signos y símbolos de su fe. Este es un muy buen ejemplo de lo que quiero decir. En su día, esta moneda era absolutamente única. En lugar de tener un retrato del emperador enfrente, tenía uno del Cristo que estaba sobre la entrada del palacio. Es extraordinario, nadie sabe por qué fue hecha. Una cosa sí es segura. Impidió que los árabes la usaran porque no estaban de acuerdo con los retratos religiosos. Así que el exchequer bizantino fue una especie de separación de ellos en este momento porque las monedas tenían una imagen de Cristo. Existía otro aspecto del asunto. Había muchos bizantinos a los que no les gustaban las imágenes de Cristo. En Bizancio surgió un debate sobre si era una buena idea o no era una buena idea tener imágenes. Fue un debate que continuó con cegamientos, incendios, mutilaciones y ferocidad por más de 100 años y cambió a Bizancio para siempre. Para el siglo VIII, después de la invasión de Bizancio, Constantinopla, la antigua capital, se erguía en el centro de una tormenta en formación. La tormenta se llamaba iconoclasia, que literalmente significa la destrucción de las imágenes. En el año 730, había muchas personas agitadas dando vueltas en esta plaza. Venían aquí porque habían oído que el emperador quería quitar el gran retrato de Cristo que colgaba sobre la entrada del palacio. Adoraban el retrato, no querían que lo quitaran, curaba a los enfermos. Ahora,
Esta pintura está bajo los grandes arcos de la entrada del palacio, más o menos por allá. Un soldado puso una escalera para ir a buscar la pintura, y alguien salió de la multitud y empujó la escalera y mató al soldado. Pero otros soldados bajaron la pintura, arrestaron a la persona que había matado a su amigo, y después la ejecutaron. Y Santa Teodosia, la Virgen Mártir, se convirtió en la primera víctima de la iconoclasia. La iconoclasia, el cataclismo de las pinturas. Este movimiento comenzó en el Palacio de Bizancio para destruir todas las imágenes sagradas. 30 años después de haber quitado el retrato del palacio, los iconoclastas, la gente que estaba destruyendo las imágenes, pasaron a la gran iglesia. El patriarca fue asesinado, quitaron todas las imágenes, y aunque se decía que los ángeles habían bajado del cielo y golpeado a los emperadores impíos, la iconoclasia continuó. Los mosaicos de vidrio fueron convertidos en polvo, los libros fueron destrozados, las pinturas en madera partidas en pedazos, y la sangre de las imágenes sagradas, se decía, empapaba la ropa de los iconoclastas. No eran solo cosas pequeñas. Los monumentos de las ciudades estaban cubiertos de imágenes. Este, por ejemplo, era parte de un granito que estaba en el centro de la ciudad. El emperador decretó que la imagen sagrada de la Virgen que contenía fuera borrada y que se pusiera en su lugar un retrato de su auriga favorito. ¿Qué estaba ocurriendo? Una vez más, los signos y los símbolos cuentan la historia. Alrededor del año 750, el mismo emperador que tanto detestaba las imágenes sagradas, restauró esta hermosa y vieja iglesia, Santa Irene, en Constantinopla. La cruz solo era a la medida del hombre. El pío emperador, Constantino V, un soldado dedicado. Como otros emperadores y generales de la época, Constantino V creía que los retratos sagrados eran malos a los ojos de Dios. La iglesia no contenía otras imágenes. Nos adentramos en una era peligrosa y misteriosa. Durante el espasmo de iconoclasia que recorrió a Bizancio durante el siglo VII, los monasterios y los conventos a lo largo de esta solitaria costa del sur de Constantinopla albergaron tanto a los artistas como a las imágenes sagradas. La batalla por los íconos iba y venía por todo Bizancio, como una tormenta, pero esas imágenes nunca se fueron de la gente. Eran demasiado queridas. Los monjes lucharon por ellas. Los monjes de los grandes monasterios imperiales de Constantinopla. Los monjes vivían aquí en esta tierra idílica a lo largo de la costa marmárica. Ellos murieron por esas pinturas. También había íconos hasta en el palacio real. A la gente común les gustaba. A la gente de la familia real les gustaba. El hijo de Constantino V estaba casado con una muchacha de Atenas, Irene, que tenía íconos en el palacio. Irene era una dama interesante. Ella quería que volvieran los íconos. Cuando su propio hijo finalmente se convirtió en emperador por derecho, lo llevó al cuarto donde él había nacido, un cuarto brillante, pórfido. Lo hizo cegar y restauró las imágenes. Esa terrible historia de Irene no fue el final de la iconoclasia. 50 años después, todavía torturaban a los que les gustaban las imágenes. A un pintor llamado Lázaro lo obligaron a poner las manos en planchas de hierro al rojo vivo para impedir que pintara. Aún así, tomó el pincel con su mano lisiada y pintó una nueva imagen del Cristo de Helk sobre la entrada del Palacio Imperial. Y esa, como toda la gente sabía, era la restauración de las imágenes. En el año 867, el 29 de marzo, Fóteos, el patriarca de Constantinopla, dedicó el primer mosaico pictórico en la iglesia de Santa Sofía, la gran catedral de Bizancio. A su lado,
En mosaico había una frase: estas imágenes que los herejes derribaron son repuestas por un emperador devoto. Los iconoclastas habían perdido un debate de 100 años. Hasta en su imagen, nos dice Foteus, la Virgen honra y encanta, nos fortalece y nos conforta. Una vez más, los retratos sagrados llenaron a Bizancio con su presencia sobrenatural. En Santa Sofía fueron colocadas imágenes del Cristo en el domo y aquí, sobre la puerta central de la iglesia, por donde solo el emperador podía entrar. No la imagen favorita de Occidente, el Cristo mortal en el tiempo sobre una cruz, sino la vieja figura familiar de la entrada del palacio, Cristo de todos los tiempos y todos los lugares, Cristo, Señor del cosmos. Ante esta antigua imagen, los emperadores penitentes se postran en reverente admiración. No hace mucho, hubo un mejor final para esta historia. Aquí, en la antigua ciudad amurallada de Nicaea, cerca de Constantinopla, en los primeros años de Bizancio, el credo cristiano fue escrito en esta linda ciudad y también fue aprobado aquí por el primer concilio de la Iglesia. Durante los siguientes siglos, Nicaea se llenó de pequeñas iglesias. Una de ellas, una Santa Sofía en miniatura, estaba decorada con mosaicos que celebraban el regreso de los íconos después de la iconoclasia. Sin embargo, ahora solo se pueden ver estas brillantes escenas en viejas fotografías. Los ángeles triunfantes, la exquisita Madonna, extendida sobre la sombra de la cruz lisa de los iconoclastas. Todo esto fue destruido durante las guerras greco-turcas en 1922 y todavía cada uno de los bandos culpa al otro. A veces me pregunto, ¿cómo puede la gente mostrar tan tremenda ferocidad ante una belleza tan tranquila, ante imágenes tan pasivas? Bien, creo que depende de la forma como se vean las pinturas. Esa Virgen que estaba aquí, en la nave de esta iglesia, como la de Santa Sofía, no era como un retrato occidental. No era solo el retrato de una mujer vestida de azul sentada en una silla con un bebé sagrado. No era como el registro de un acontecimiento. Se suponía que estas imágenes realmente tomaran parte de la identidad de la Virgen, parte de la identidad cósmica eterna de la Virgen, algo que estaba allí al comienzo y al final del tiempo, y usted lo tenía en su iglesia, como si cada ícono, cada retrato a lo largo del imperio reflejara estos pedacitos de santidad por todo el imperio. Los emperadores no querían eso. Ellos querían recoger toda esa santidad dispersa alrededor de sus propias personas en la ciudad, junto con las reliquias dentro del palacio, igual como recaudaban sus impuestos, así que querían ese poder para sí mismos. Los bizantinos venían de una de las culturas más antiguas del Medio Oriente. La gente quería sus imágenes. Así que puede decirse que el triunfo de las imágenes realmente es un compromiso. El emperador consigue su sacralización, su poder divino, sus impuestos en Bizancio. Y la gente tiene sus imágenes. El compromiso es el aspecto más indeleble de la identidad bizantina. Esta es una pintura de una procesión llevando un ícono. Fue hecha hace 6 siglos en los últimos años de Bizancio. Es una preciosa pintura de la más famosa imagen de la Virgen María en Constantinopla, pintada, se cree, por el propio San Lucas.
Debajo, aquellos que siglos antes habían combatido la iconoclasia y encontrado su camino al paraíso. Santa Teodosia, la Virgen Mártir, los abats de los monasterios, los artistas, ellos sostienen las imágenes por las cuales murieron. Imágenes pintadas con tanta pasión y precisión, tan ardiente color, tan tranquilo poder. Dicen que la última noche de Bizancio, en la tarde del lunes 28 de mayo de 1453, solo horas antes de que Constantinopla cayera ante los ejércitos turcos, la Virgen bajó a su ciudad por última vez y se llevó su retrato de regreso al cielo.